Doctor, ¿cómo está? Ahí está, mi estimado Luis, diga. Listo y Ahí. dispuesto. Yo les oía a ustedes. Buenas tardes, Verónica, Jimena, Jorge. Y qué bueno que ustedes estén hablando desde el punto de vista ciudadano, porque a veces los abogados, Verónica, lo vemos un poco más complicado por la terminología, pero lo cierto es que en general yo, por ejemplo, les dejo un primer dato de análisis. La pregunta 6 sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene nada más y nada menos que 12 páginas de anexo. 12 Sí, páginas. ¿Va a Es entrar lo el que yo anexo decía. el en la común de los ciudadanos no papeleta? entiende eso. ¿Va a Sí, entrar señor. el anexo en la papeleta o nos van a entregar un librito para saber qué es lo que vamos a votar? Porque Sí, no nos olvidemos que al ser referendo, la papeleta no únicamente tiene la pregunta y el sí y el no, sino el texto íntegro de aquello que se pretende cambiar en la Constitución. Doctora Alarcón Salvador, ahí le podría decir lo que ya decía Jimena y yo le podría ampliar. Ahí la gente que va a hacer con esa pregunta no va a leer ningún anexo, simplemente se va a direccionar con lo que ha escuchado. Recuerda en la mecánica de repetición, Jimena. ¿Y qué ha escuchado la gente del organismo que definitivamente y quiere designar las autoridades principales? Entonces, la gente ha escuchado eso todo el tiempo y eso es lo que dirá, bueno, yo para qué voy a leer los anexos, a todo le diré que sí a esa pregunta. Así O es. en su defecto, Verónica, a todo le diré que no porque me cae mal el presidente, porque es un presidente en el que no confío y en el que no creo. No nos olvidemos que en los años 80 y en los años 90, incluso con preguntas lógicas apoyadas por la ciudadanía, las consultas populares terminaron convirtiéndose en un termómetro de la popularidad del presidente. sí. Sí, ahora solo para hacerme chiste, porque la verdad es que a veces me hace chiste todo esto. Dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar de facultad, designar autoridades que tiene el CPCC e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración? Señores, o sea, hasta terminar de leerlo, o sea, ya estoy Se jodida, ¿me acaba el entiendes? O sea, programa y sigue leyendo la y pregunta. nosotros que tenemos esa facilidad de venir, conversar, discutirlo, y quienes no, porque lo único que están buscando es buscar el dinero para llevar a su casa, quienes están en otra situación porque necesitan saber si salen a la calle y regresan vivos, estas personas están viviendo otra cosa, no están viviendo esto, seamos lógicos. Y Pero bueno, por ahí va Mauricio, por eso lo hemos invitado. Gracias por aceptar. Y me gustaría empezar esta entrevista con esta pregunta, con esta interrogante hacia usted. Estas preguntas que se proponen, ¿están conectadas realmente, como lo mencionaba Jimena, están conectadas realmente con las necesidades del pueblo? No se tienen que cumplir ya por defecto y no estar desperdiciando millones de dólares en recursos en preguntarnos algo que de por sí ya se tiene que hacer, velar por la seguridad y muchas cosas más. Me parece correcto, Jorge, lo que mencionas, por un detalle adicional, porque en este momento, si empatamos la consulta popular, por llamarlo como lo han denominado coloquialmente, con las elecciones seccionales, el costo baja. Pero hoy que el ministro de Gobierno en preguntas en la Corte Constitucional ha dicho que a él le parecería óptimo que este proceso se maneje antes que las elecciones seccionales de febrero de 2023. Si la consulta popular se maneja solita, sin necesidad de anclarlo al proceso, le estaría costando al país cerca de 50 millones de dólares. 50 millones que con seguridad serían de mucha utilidad para la Policía Nacional, para los hospitales públicos o para la educación. No nos olvidemos que incluso, como ustedes deben haber visto, un informe de nuestro Observatorio de Gasto Público señala que la baja ejecución presupuestaria es la que evidencia en este caso tantas falencias en sectores que para la ciudadanía son importantes. Y para citar incluso lo que tú decías de estas cuestiones que ya son casi que de sentido común, la pregunta 5 sobre los partidos y movimientos políticos parecería ser, salvo pequeñas cuestiones incorporadas al anexo, una ratificación de lo que ya está en vigencia en el Código de la Democracia. Sí.
Y, perdón, chicas, solamente estaba revisando que con esa propuesta que justamente ha hablado aquí nuestro invitado, el número de asambleístas se reduciría a por lo menos 120, o sea, no sería muy sustancial esa reducción como la gente lo puede llegar a pensar. Entonces, bueno. Y no es solo eso, Jorge. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti en este diálogo interactivo que siempre tenemos en el péndulo. ¿El problema es la cantidad o la calidad? La calidad. Entonces, da lo mismo tener 137 malos a tener 120 o 115. Mientras sean malos, la cantidad es lo de menos. El problema nuestro es que mientras no hagan los partidos y movimientos políticos lo que con sensatez, inteligencia y servicio a la ciudadanía debe hacer, vamos a tener a los mismos, simplemente que en un número un poco más chiquito. Doctora Alarcón, no soy abogada, pero voy a ser abogada del diablo. ¿Se acuerda que el número de asambleístas obviamente pues se conformó de acuerdo al tema de lo que son asignaciones por regiones, por provincias y también para dar representaciones a las minorías? ¿Cómo quedaría eso con la reducción que se está planteando? Bueno, el gobierno nacional abre o introduce el tema de la reducción de los asambleístas, diciendo que con el nuevo censo, que va a tener lugar dentro de muy poco, el número de legisladores superaría los 150. Y que por eso es que en este momento ellos llaman a una reducción. Una reducción en el número de asambleístas que, como bien se ha dicho, no garantiza mejorar la calidad de la representación. Lo cierto es que mientras no se solucione el problema de fondo, ¿qué se va a solucionar? Y un detalle adicional, Verónica, Jimena, Jorge y amigos, esta reforma del número de legisladores regiría para el futuro bien distante, porque estamos hablando que esto se aplicaría recién en las elecciones legislativas del año 2025, es decir, durante casi 3 años más seguiremos disfrutando de los 137 legisladores maravillosos que tenemos en este momento. Sí. ¿No le parece alguna de estas preguntas algo? A ver, Jimena, perdón. No, quería, porque estoy tratando de leer una a una, tratando de analizarlas, y estaba la pregunta de que, evidentemente, por lo ecológica que soy, dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiosos de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando a la Constitución de acuerdo al anexo 8? Y tengo que pasar al anexo 8 para saber de qué se trata y tratar de entender el tema. Pero no es un tema en el cual, digo yo, es lógico o necesariamente esta pregunta tenía que ir en la consulta popular, tenía que ser o tiene que ser preguntada al pueblo, abogado. A ver, yo creo que más bien las mejores preguntas de las planteadas son las 7 y la 8, las que tienen que ver con temas medioambientales. Incluso sus anexos son los más sencillos. Insisto, no es un tema que probablemente varios de nosotros conozcamos, pero tiene una buena intención y esperemos que así sea. Los temas distintos a estos, los que tienen que ver pues con la extradición, con las Fuerzas Armadas haciendo seguridad interna, no nos olvidemos que tienen que pasar por un filtro previo, el de la Corte Constitucional, que en más de una ocasión ya se ha pronunciado en estos asuntos y que tiene ya antecedentes respecto a cómo hay que hacer las cosas. Nada garantiza que las 8 preguntas sean aceptadas con un dictamen positivo y que las mismas vayan a terminar siendo plasmadas en una papeleta de cara a febrero del próximo año. Sí. ¿No le parece redundante algunas preguntas, por ejemplo las de seguridad, cuando eso ya se tiene que tomar como una política de Estado? ¿Qué hace falta aquí? Por ejemplo, no hay lo que muchas personas se quejaban, o sea, lo que se refiere a reformas de trabajo, de salud, por ejemplo. Es lo que mucha de la ciudadanía esperaba y en este momento esos temas al parecer quedaron a medio camino. Se hablaba de incluso hacer una consulta en línea con la situación de inseguridad y yo creo que los ecuatorianos no asocian la situación crítica de varias de nuestras ciudades con la extradición de ciertos personajes que están siendo procesados por la justicia, o asocian el tema de la inseguridad con si el presidente puede o no autorizar a que los militares salgan.
Yo creo que en este caso, como se dijo, hay que hablarle a la gente en sencillo, hay que preguntarle cosas que sean realistas y que generen un impacto de manera inmediata. Caso contrario, corremos el riesgo de que al estilo de los 80 y los 90, esto se convierta en un termómetro para medir la popularidad del presidente. ¿Hay un tema político en la pregunta de la extradición? Indiscutiblemente sí, indiscutiblemente sí. Y yo creo que pues en ese sentido, esto es algo que tiene que ser tratado con total y absoluta responsabilidad. Sabemos por qué se puso lo que se puso en la Constitución y no en la de 2008, desde hace mucho tiempo. Y no solo en la Constitución anterior, sino en varias constituciones a nivel latinoamericano y mundial. Y ahora lo que se pretende cambiar es una forma de combatir el crimen transnacional y estos delitos que ya conocemos se cometen a lo largo y ancho de la región. Veamos si es que efectivamente eso, en el corto y mediano plazo, le genera un resultado palpable al ciudadano respecto de la inseguridad que vive día a día. Cuando le asaltan en el bus, pues no creo que quien le asalta en el bus o en el transporte público tenga relación alguna con el crimen transnacional o con el tema de la extradición, efectivamente, ¿no? Bueno, sí, la pregunta uno que de alguna otra manera también va de la mano y que dice que se está de acuerdo en que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Ahí mi pregunta va un poco en que esta no es una decisión básicamente de gobierno, tomando en cuenta que de alguna manera decía alguien por ahí, no estamos en una situación bélica en la cual nuestras Fuerzas Armadas siempre tienen que estar en algunos de los lugares cuidando o resguardando nuestro territorio. Hoy por hoy, gracias a Dios, aún no hemos llegado hasta ese punto, pero sí tener algún planteamiento en el cual, sin llegar a esta pregunta, digo porque no quiero que exista esta cantidad de preguntas que hay, ¿no? ¿Y no es una decisión de gobierno tomar esta clase de decisiones o es necesario ponerla aquí? Yo creo que en este momento ese tipo de interrogantes se nos van a quedar siempre en el aire, Jimena, porque tanto que se ha dicho, tanto que se ha discutido, tantos meses, ni siquiera hace otra respecto de la consulta popular y el referendo y lo que efectivamente está hoy planteado, que ojo, no será lo definitivo, que pueda quedar en una papeleta, va a generar mucha incertidumbre de cara a lo que vive el país. En lo personal, lo he dicho en ocasiones anteriores y me ratifico, creo que es una muy mala idea en este momento hacer la consulta, por muy buena intención o por muy buena manifestación política que haya, porque incluso puede convertirse en una catapulta para los candidatos a las elecciones seccionales de oposición que le digan al ciudadano, si estás en contra del gobierno, no solo votes no en la consulta, sino que vota por mí. Y el movimiento oficialista, creo, sufrir un revés bastante grande en las elecciones seccionales, al menos en aquellas pocas ciudades y provincias donde han podido presentar candidatos. Verónica. Un análisis bastante... Así es. Hay que escuchar ese análisis, eso me gusta, ¿eh? Eso está bueno, analizarlo bien. Claro que sí, porque definitivamente ya se lo preveía, ¿no? Es un momento bastante complicado y complejo, porque obviamente vamos a unas elecciones seccionales, ya estamos en plenas inscripciones de candidaturas, luego esto se cerrará y se abrirá pues la campaña electoral y bueno, y ahí ya hay otros matices. En todo caso, doctor Alarcón Salvador, desde mi individualidad y mi pregunta, esta consulta popular se hizo más política que de los ciudadanos. Sin duda, y estos procesos son de política pura y dura. Estos procesos terminan convirtiéndose en acciones concretas con el objetivo, incluso más que arreglarle la vida al ciudadano, de trabajar en función, por ejemplo, en este caso, de la falta de gobernabilidad que enfrenta el gobierno con la Asamblea Nacional. Incluso, Verónica, un detalle no menor, es que algunos de los temas que están incluidos en este primer cuestionario ya han sido discutidos previamente por la Corte Constitucional y ya se ha dicho que el camino para tener éxito no es el de la enmienda, es decir, el referendo, sino el de la reforma parcial pasando por la Asamblea Nacional. Cuidado,
y el gobierno vuelve a tener incluso un revés en ese sentido y le manda a que tenga algo de diálogo con el órgano legislativo, con el órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Sí, exactamente. Cuidado, también van a pensar que por este análisis somos contrarios a asuntos de seguridad, porque muchas personas tergiversan que si se hace un análisis y no se está de acuerdo del todo con este tipo de consultas, se está apoyando al crimen. No, cuidado con eso. Solamente que estas preguntas no van conectadas 100% con lo que la ciudadanía necesita. Por ejemplo, bien lo dijo Jimena, lo hemos analizado aquí, lo que se refiere a seguridad, como que no hay que preguntarle al pueblo, porque el pueblo va a respaldar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces es como, o sea, ¿para qué están las autoridades? Pues, o sea, ¿para qué las autoridades van a preguntar algo por lo que están ahí? O sea, no tiene sentido, pero... No seas timorato, Jorge, porque estamos en plena democracia y hay libertad de expresión y de opinión. Y aquí únicamente estamos, pues, analizando nuestros puntos de vista, compartiendo con los ciudadanos. Claro, lo que yo lo entiendo, Jorge, es que de alguna manera, si no me equivoco, también para Mauricio, es un poco saber qué cosas son evidentes, ¿no? Que evidente y que ya es una situación en la cual es el gobierno el que tiene que tomar una decisión y decir, sí, vamos a hacerlo a pesar de todo, porque es lo que realmente necesita el país, porque el ciudadano lo necesita. Pero bueno, como dice Verónica, ¿no? Somos democráticos y de alguna otra manera, pero el detalle de la democracia va en que no se gaste lo que no tenemos, porque no tenemos dinero para hacer unos gastos que hoy por hoy están necesitándose en áreas que realmente ahí es donde tiene que ir el dinero, ¿o no, Mauricio? Por supuesto que sí, Jimena, e incluso un detalle no menor, a propósito de que vayan a creer que aquí estamos criticando la forma. La consulta popular, el referendo, los mecanismos de democracia directa son valiosísimos para un país, haya o no haya gobernabilidad, porque es el presidente o las instituciones cogobernando con la ciudadanía. Eso es muy importante en Ecuador y en cuanto país tenga consagrada esta figura. Lo malo es cuando este mecanismo de democracia directa no es aprovechado para su fin real, que es transformar, hacer cambios, promover reformas, y simplemente se le utiliza como un mecanismo político para satisfacción personal de los intereses de unos pocos. Obvio, en este punto me refiero no al gobierno necesariamente, sino incluso a aquellos que están en la oposición, que podrían capitalizar mucho de un resultado negativo de la consulta, oponiéndose por el simple gusto de oponerse, más allá de la intencionalidad positiva que puede tener el gobierno con lo que nos estaría planteando. Así es. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado en este programa para hacer este análisis. Ha estado con nosotros Mauricio Alarcón Salvador, analista político, analista económico, analista social. Ahora que viene el Mundial va a ser analista deportivo también. Chuta, no sé, en este momento no quiero analizar lo que sucedió ayer con Emelec aquí en el Estadio del Sur, porque me duele, como Jimena, por ejemplo. Dejémoslo ahí, y más bien comprometernos para que cuando ya la Corte Constitucional se pronuncie respecto de lo planteado por el gobierno, volvamos a analizar qué es lo que va a pasar. Ajá. Gracias, Mauricio, nuevamente por habernos acompañado en este interesante conversatorio en Péndulo Radial.